Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y el universo. Empezamos, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, parece como que el universo quiere hablar. Parece como que tus seres de luz quieren decirte algo, Géminis. ¿Por qué? He visto todo tipo de animales. Hasta ratas he visto, Géminis. Hasta ratas. Es como que tu mundo estuviera lleno de plagas. Hasta una gran serpiente que mira. Es como que tu entorno, como que tu casa o por los lugares donde tú te mueves, mi querido Géminis, no todo el mundo te quiere como aparenta, Géminis. No, no todo el mundo. Es como que todos ellos quieren sacar, como se dice, una tajada para su provecho. Parece como que estuviera lidiando con personas que quieren sacar algún tipo de beneficio de ustedes, Géminis. Es muy curioso, porque es como que el cuenco me estuviera representando energías negativas, porque inclusive he visto un cuervo que está desgarrando lo que es una carne, Géminis. Es importante, Géminis, recuerda que no todo el mundo te quiere, corazón. A lo mejor tú me dices, Richard, pero ¿quién puede ser si yo intento hacer las cosas bien? Yo te creo que tú intentas hacer las cosas bien, pero estás rodeado de personas falsas, hipócritas, Géminis. De personas que a lo mejor te hablan y luego cuando tú te marchas, dicen de todo menos bonito. Es importante que tú lleves algo de acero, un anillo, puede ser un collar de acero, un bracelete de acero, lleva algo de acero. O cuando tú de repente sientas, porque quizás me dice Richard, ahora que tú lo dices, cada vez que yo me encuentro con una persona X, llego a mi casa cansado, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, quiero estar solo en el baño, ¿ya me entiendes, cariño? ¿Por qué me pasa esto? Eso se llama mal de ojo. A veces hay personas que tienen la energía tan fuerte que tú sin darte cuenta te miran mal y al final pues llegas en casa con la cabeza que te quiere reventar, con el estómago flojo, sensación de vomitar. Y si tú no haces algo para curarte, no con antibióticos, primero, yo te recomiendo primero que lo hagas de la forma espiritual, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque el mal de ojo tiene algo negativo. Que si tú de repente me dices, Richard,
he estado con mucha diarrea, me he tenido que ir lo que es al doctor, me ha puesto lo que es un antibiótico. Eso te puede destruir si es mal de ojo. Por eso, es importante primero, si tú tienes esos síntomas, Géminis, porque estás rodeado de malas personas, hazte la limpieza del huevo. Automáticamente, sea cualquier día que sea. En mi canal lo vas a encontrar, está como video puntero. Te hace la limpieza del huevo. Una vez que te has hecho la limpieza del huevo, tú ve cómo reacciona tu cuerpo. Si tú me dices, Richard, increíble, pero me hice la limpieza del huevo y empecé a tener mejoras. Al día siguiente te lo haces otra vez, o ese mismo día te lo haces 2 veces, porque a veces el ojo está muy fuerte. Entonces, si tú me dices, Richard, increíble, Richard, pero se me quitó la diarrea, el vómito, dolor de cabeza. ¿Esto es mágico? Sí, porque quizás te has topado con una persona que tiene la energía muy fuerte y lo emplea de una forma negativa. Luego, si tú me dices, Richard, mira, lo he intentado, me he hecho la limpieza del huevo, como tú has dicho, y no mejoro, te vas al médico. Te vas al médico automáticamente, no dejes pasar, ¿vale? Porque si no te vas a deshidratar. Pero si tú te haces la limpieza del huevo y a los 10 minutos estás bien, pues ya sabes lo que pasó, ¿no? Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Un momento, cariño. Vale. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos que me hablan. Muchas personas se van a estar acercando lo que es a tu vida. Quizás para apoyarte, para hablar de un tema, para comentar algo. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? Es una carta buena, pero vamos a ver si esas personas se acercan con toda la buena intención o solamente de cotillas, de chismosos, o para ver cómo está tu vida. Vamos a ver. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. La carta del 9 de copas, cariño. Aquí veo una persona un poco obsesivo, sinceramente, un poco obsesiva. No todo tiene que ser amor de pareja. Parece como que estás al costado de una persona que no te deja respirar. Mira, porque esta carta es una carta de obsesión. O de repente esta persona que tú tienes en tu entorno, tu familia, a lo mejor, cariño, te sigue los pasos. No deja que tú conozcas una persona nueva, le molesta de repente si se entera que tú estás tratando con alguien, o te prohíbe de repente hablar con Pepito, con la Lupe, porque a esta persona no le gusta, etcétera, etcétera. Estás al costado de una persona que es muy absorbente, Géminis. Muy absorbente. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser una persona especial. La carta del caballero de bastos. En base a esto, mi querido Géminis, muchos de ustedes ya ha habido como un enfrentamiento, como un conflicto en base a esto, ¿vale? Aquí yo veo un conflicto, aquí yo veo un enfrentamiento. Es como que tú de repente, si es la familia, ¿no? Oye, déjame en paz, déjame respirar. ¿Por qué me reclamas tanto? ¿Por qué cualquier cosa que yo hago te apesta? Es como que inclusive puede ser que tú me dices, Richard, no es que sea mala persona, pero yo que sé, a lo mejor es tu amigo o tu amiga que te reclama. Ah, he visto que has salido, yo que sé, con Pepe, con Lupe. No me has dicho nada a mí, no me llamas. ¿Acaso estás enfadado, enfadada conmigo? No. Simplemente, Richard, pues quería tomar aire, ya está. Pero estás con una persona que te reclama mucho. Es como que sigue tus pasos, Géminis, porque aquí hay como un enfrentamiento, corazón. Vamos a sacar más cartas. Parece como que tu ambiente está muy pesado, muy pesado. Estás rodeado de personas que todo lo ancho para ellos, obsesivos, celosos. Puede ser la familia también, ¿vale? A lo mejor los hijos, ¿por qué no? O tu amigo, tu amiga, tu pareja. La carta del 4 de oros, vale.
Estas personas, mi querido Géminis, de repente piensan que quizás, yo qué sé, tú estás gastando mucho dinero o que de repente estás invirtiendo mal su patrimonio. Es como que lo que le interesa más es el dinero. Es el dinero. O de repente si tú me dices, Richard, yo tengo hijos, estoy conociendo una persona, no sé por qué no quieren que yo me comprometa con esta persona o que yo tenga mi historia con esta persona. Por el dinero, Géminis. El dinero. A lo mejor tú formas un papel muy importante ayudando a ellos económicamente o de repente ellos piensan que la otra persona se va a apoderar de la propiedad. También puede ser el caso. O tú estás teniendo problemas legales referente a temas de herencia. A temas de herencia. Y a lo mejor esa persona pues no quiere darte lo que a ti te pertenece por derecho. También puede ser tema de herencia. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa. Vale. Mira. La carta de la sacerdotisa es una carta maravillosa. Es una carta especial. Siempre cuando a ustedes a lo mejor si tú haces una lectura y la primera carta es la carta de la sacerdotisa, te está diciendo, cariño, que tú vas a poder con todo. Seas hombre, seas mujer, vale. Aquí yo veo, mi querido Géminis, que muchas veces ustedes se quedan callados, ¿vale? Pero no porque no tengas argumento o porque de repente no tengas la suficiente fuerza de defenderte. No, simplemente lo haces, cariño, porque me dice Richard, quiero actuar con madurez. No quiero actuar por impulso. Pero parece como que el otro grupo se pasan, sinceramente. Se pasan. No sé por qué siento, mi querido Géminis, que si tú haces esto, tu problema se resuelve. Pero me dan a entender como que tú no quieres hacer daño. Como que no quieres de repente de que ellos se ofendan, de que ellos se sientan mal, Géminis. Por eso que tú callas muchas cosas. Te muerdes la lengua, Géminis. Te muerde la lengua. A pesar que tú me dices, Richard, si continúan de esta manera, pues simplemente pues tendré que decir lo que pienso, lo que siento, porque te está afectando. Pero tú estás intentando actuar de una forma madura, Géminis. Porque tenemos la sacerdotisa. Vamos a ver, corazón, signos con los cuales tú estás lidiando. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario, Escorpio, Virgo, otra vez Virgo, cierras con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dice? La letra M o W, la letra R, la letra Z, la letra B, la letra Q y la letra E, mi querido Géminis. Perdón que me está picando aquí algo, cariño. Yo y mis alergias. Muy bien. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me quiere decir el oráculo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. ¿Qué te quiere decir el oráculo, corazón? Tú solamente toma lo que es tuyo. Dice, el número 75 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Yo quiero que tú observes bien esta carta. Obsérvalo bien, obsérvalo bien, ¿vale? Deja de hacer lo que estás haciendo. Mira, ¿qué te había dicho lo que yo he visto en el cuenco tibetano? Con este cuenco, ¿qué te había dicho, Géminis? Que había visto muchos animales. Muchos animales. Fíjate en esta carta, por favor. Fíjate, ¿qué ves? Aquí, si te das cuenta, hay una pantera. Por aquí hay un águila. Fíjate, cariño. Por aquí
hay un búho, aquí abajo hay un búho, por aquí sale lo que es un jaguar, si te das cuenta hay un jaguar. ¿Qué más? Déjame ver más cosas que veo por aquí. Y otros animales salvajes también, como la mopeta. Vamos a ver. Hay un camino inmenso que parece que fuera la Amazonía. Es que representa como si fuera la Amazonía. Animales salvajes, Géminis. Y la palabra es señales. Entonces, Géminis. Mira. Siento que hay algo que se viene. Hay algo extraordinario que se viene. Y siento que tus seres de luz, Papá Dios, quiere entregarte un mensaje. Un mensaje. Entonces, tú tienes que estar atento, atenta. Vamos a suponer que es increíble cómo esta carta ha coincidido con el cuenco tibetano. Y aquí, si te das cuenta, hay una mano con el ojo que todo lo ve. Vale. ¿Cómo te vas a dar cuenta, Géminis? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estaba caminando por la calle y justo se me atraviesa, ejemplo, una rata. Una rata se te atraviesa, ¿no? Y da la casualidad que aparece en tu móvil una lectura que dice brujería. Te está enviando una señal. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estaba pasando por la calle y pues, yo qué sé, una gaviota se me cagó encima. ¿Me pasó alguna vez a mí? Entonces, cariño, y justo, yo qué sé, aparece a tu costado una clínica, un hospital. Te está diciendo, cuidado porque te vas a enfermar. Entonces, tú tienes que relacionar. Hay un mensaje que te van a entregar para tu tranquilidad, para tu paz, mi querido Géminis. Entonces, tú tienes que relacionar los acontecimientos con los animales, con las señales, también números repetitivos, con lo que te pueda pasar en tu día a día, Géminis. Hay algo que te quieren decir. Más claro no ha sido, corazón. Más claro no ha sido. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Muy bien. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay una mujer que está como si fuera un palacio. Al costado está la luna, hay mucha agua. Vale. ¿Te pasa, mi querido Géminis, que a veces tú me dices, Richard, siento mucha soledad? Siento como ese sentimiento, como que quiero gritar, como que no estoy bien, como que parece que estuviera sola o solo en este mundo. Es como que necesitas algo para sentirte realizado, realizada. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta de las de espadas. Géminis. Tú tienes un sentimiento guardado dentro. Hay algo que tú quieres gritar. Hay algo que tú quieres decir. Pero te aguantas. Te aguantas, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa, pero tiene lo que es una armadura. Sus ojos están brillando. No sé por qué siento, mi querido Géminis, como que estas dos cartas me dicen. Parece como que tú, en el transcurso de tu vida, Géminis, es como que hubieras renunciado a muchas cosas, quizás por la tranquilidad de tu familia, de tus hijos o de una persona especial. Es como que tú me dijeras, Richard, he hecho tanto por él, por ella, por ellos, y no me he ocupado de mí. Y ahora me pregunto, ¿qué va a ser de mí en un futuro?
¿Será que me espera la soledad? ¿Será que a lo mejor de repente un día me encontrarán en mi casa sola y solo cuando ya parta la otra vida? ¿Qué es lo que he hecho por mí? ¿Ha valido la pena? Porque parece que tú ves que ellos no agradecen o simplemente continúan con su vida. Como que tú de repente nunca hubieras estado en su momento más difícil. Géminis. Te sientes como un poco decepcionado, decepcionada de la vida. Yo te entiendo, pero también quiero que sepas, Géminis, que aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de volver a empezar otra vez, de darte lo que es una oportunidad. Ya está. Lo hecho está hecho. Te han decepcionado, no hay reconocimiento, te sientes mal por los años que tú has dejado pasar en tu vida, pues ahora tienes que vivir un poco más. Vive, Géminis. Eso es lo que yo te recomiendo, vive, vive. Porque si tú de repente, si todo este tiempo no ha habido reconocimiento, ¿qué te hace pensar que ahora va a cambiar? ¿Qué te hace pensar que ellos van a reaccionar? Ya no te lamentes. Ya no te quedes con esa sensación de querer huir, de querer gritar. Vive, vive, Géminis. Hay un dolor. Te sabe mal. Cuánto tiempo, cuánto sacrificio. Mira, me dice Géminis, tienes que salir como el ave fénix de esa tumba, porque es como que tú hubieras estado enterrado, enterrada, cariño, sin vida propia, siempre sacrificándote por los demás. Ahora tú tienes que tomar, como se dice, al toro por los cuernos. Vive, Géminis. Las energías están pidiendo que te des una oportunidad y que dejes de lamentarte. Ahora es cuando, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Vamos a ver. Me sale la carta de la sota de espadas. Siento que quieres hablar con una persona o quieres decir algo a una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Es alta o alto, delgada o con textura normal, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Pero es como que me dices, Richard, estoy esperando el momento oportuno. Todavía no es buen momento. La carta del 9 de copas. Hay una persona que deja todo. Posiblemente va a estar divorciándose o haciendo un cambio. Esta persona puede ser de cualquier signo, pero me dice elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Con textura gruesa, se pinta el cabello de algún color. Siento que esta persona inclusive va a renunciar a situaciones materiales. ¿Sí? Va a renunciar. Alguien deja todo. Ya no aguanta esa situación, dice. La carta del 8 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero sobre todo, muchos de ustedes quizás van a tener como algún tipo de enfrentamiento con una persona de elemento fuego que puede ser Leo, Sagitario, Aries, ¿vale? Va a haber como un choque aquí. O hay una persona de afuera que te hace una visita. Aquí veo una persona de afuera que te hace una visita. La carta también del 5 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Hay un personaje que coincide contigo y se pone muy nervioso, muy nerviosa. Puede ser hombre, puede ser mujer. Ustedes están en un lugar donde actualmente hace frío, algunos de ustedes. Otro puede ser verano, da igual. Esta persona parece que todavía siente algo por ti. Hay una conexión, ¿vale? Pero no se atreve a decir nada. Le encanta el color marrón como esta camiseta, como este pequeño saquito, o la casaca de cuero. Le encanta, ¿vale? Se viste de una forma muy clásica, muy formal, mi querido Géminis. Pero cada vez que te ve, se pone muy nervioso y muy nerviosa. Bendiciones, cariño. Vive. Haz caso de las señales, porque siento que hay algo maravilloso para ustedes. Pero reacciona. Te quiero. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Géminis.